Bueno, vamos a empezar. Entonces, hoy vamos a conocer un poco más a profundidad del Arduino. Ya hicimos algunos ejercicios, más sin embargo, no especificamos cada una de las partes porque era una parte introductoria sobre este tema, ¿verdad? Entonces, acá ustedes pueden ver todas las partes de un Arduino. Esta parte de acá representa la fuente de alimentación, la cual es recomendable utilizar entre 6 y 12 voltios. No utilicemos más de 20 voltios porque si no podemos llegar a quemar el Arduino. Entonces esto tenemos que tenerlo claro. Y comúnmente, si se dan cuenta, es un tipo de conector como los que traen las impresoras, que es de puerto USB. Aparte de esto, tenemos otro tipo de alimentación, que es este que vemos por acá, que también puede ser un tipo de alimentación directa. Otro tipo de conector es el BIN. BIN es también un pin del Arduino. Todos estos son pines del Arduino. Y el BIN nos sirve también para poder alimentar. Entonces tenemos esas tres opciones para poder cargar de energía nuestro Arduino y lograr que este funcione. Ahora bien, tenemos esta parte de acá que dice digital, son los pines digitales. Dentro de los pines digitales también están los pines PWM, ¿verdad? Los pines PWM, que serían los que tienen este signo, si ustedes lo pueden observar ahí, sería, en este caso este Arduino, los pines PWM los tiene en el 3, el 5, el 6, 9, 10 y 11. Antes de profundizar en los pines PWM, quiero que ustedes vean en la parte inferior que tenemos los pines analógicos, que es A0, A1, A2, A3, A4, A5. Son ciertos pines, ¿verdad? Okay, solo estábamos agregando a alguien más al grupo. Okay. Quienes están agregando, les pido que mantengamos el micrófono en silencio, al menos que tengamos una pregunta. Entonces les comentaba que estos son los pines analógicos. ¿Cuáles son las características de un pin analógico? Es decir, que pueden variar entre 0 y 5 voltios. ¿Sí? Entre 0 a 5 voltios. En cambio, cuando hablamos de pines digitales, representan directamente una señal digital, en la cual puede ser 0 o 1. Por decirlo de otra manera. 0 voltios significa 0 y 5 voltios significa la señal 1. Ahora bien, en el analógico, las señales analógicas nos permiten poder variar de entre el 0 y 5 voltios. Pero ¿cómo representa esos 5 voltios? Lo representa como 10 bits. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuándo los puedo representar como 10 bits? Es por medio de PWM. Ese tipo de señal o pin digital me permite de que yo represente ya sea los 0 a 5 voltios, pero utilizando señales digitales y representándola a través de bits. ¿Sí? Entonces, aunque sea una señal digital, yo puedo trabajar con bits para poder, de cierta manera, simular lo que sería la modulación, ¿verdad? Entre anchos de pulsos, que sería poder variar entre 0 y 1, pero representándolo por medio de bits. En cambio, en la señal analógica, directamente nos está diciendo que puede trabajar entre 0 a 5 voltios analógicos modulados, ¿verdad? Que pueden variar. Y cuando hablamos de modulación, significa que puede, como cuando usted ve, por ejemplo, la corriente alterna. La corriente alterna varía por medio de una onda senoidal, ¿sí?
casos está positivo, en casos está negativo. Detalle acá que va a variar siendo siempre positivo, ¿verdad? Entre 0 a 5 voltios. Por otro lado, tenemos acá ciertos pines que nos van a servir. Vemos acá GND o ground, que significa tierra o la parte negativa, para poder conectar nuestros circuitos a un negativo. Tenemos de este lado 2 y pueden ver que después del pin 13 tenemos también acá otro ground, otro GND. Por aparte, otro de los aspectos importantes que podemos visualizar acá es que tenemos dos pines para poder alimentar circuitos. Uno me genera 3.3 voltios y otro genera 5 voltios. Entonces, si tengo un circuito o un diagrama en el cual necesita alimentar el circuito con 5 voltios, puedo alimentar desde acá lo que sería mi protoboard, ¿verdad? Además, podemos ver también que acá tenemos ciertos pines en los cuales podemos representar lo que es la referencia de voltaje y la lectura de voltaje. Estos dos pines son de transferencia. Este botón que está acá representa el reset. Cuando cargamos un código a la placa Arduino y deseamos ingresar otro código y este no es cargado, puede que necesitemos resetear directamente el Arduino, es decir, dejarlo en blanco, ¿verdad? Para que esté listo para poder cargar ese nuevo código. Este de acá es un chip, sí es el cerebro prácticamente, ¿verdad? De este Arduino. Es el que tiene toda la lógica de la programación, de cómo trabajar o cómo recibir las señales y cómo manejar cada uno o el comportamiento de cada uno de los pins. Entonces, este sería el chip que hace posible eso. Algunos Arduinos, bueno, todos los Arduinos, mejor dicho, tienen también un fusible que en ocasiones lo tiene por este lado, que es el que va a proteger de cualquier variación de voltaje, pero recuérdense que no es apropiado que sea más de 20 voltios. Ahora bien, conociendo las partes principales de lo que sería el Arduino, pueden ver también acá, hay un LED, que es la parte que representa cuando está encendido y empieza a parpadear. Comúnmente está acá en la parte que dice ON. Esas serían las partes fundamentales que nosotros deberíamos de saber sobre el Arduino. Entonces, en la hoja de trabajo que hay asignada para la clase de hoy, para que lo puedan trabajar el día de hoy, es el laboratorio 1.2, pero hay un taller que quedará de tarea. Entonces, ese taller que va a quedar de tarea, necesito que en este momento lo abran. Está en el campus, está en la lección 1 de abril, para poder interpretar los diagramas, ¿verdad? Me gustaría que lo abrieran y vamos a hacer el primer diagrama. Ya, ingeniero. ¿Ya? Ok. Una vez tenemos abierto el primer diagrama, ¿sí? Necesito que vean ese esquema. A ver si lo podemos abrir aquí. Es este, ¿verdad? Acá está la explicación. Si ven, este símbolo es un pulsador, el cual nosotros, si se dan cuenta, está abierto. A la hora de presionarlo va a estar cerrado, ¿sí? Es que no sé si es solo mi compu, pero, o sea, usted creo que está marcando algo en su computadora, pero en la grabación no se ve el puntero. Así, miren, si no lo muestra. En esta herramienta no nos muestra el puntero. Vamos a ver si puedo cambiar la configuración. Ya dije.
No muestra el puntero. Ok, entonces en el diagrama donde dice SW1, activar, ¿sí? Voy a ser así más específica. SW1, activar, lo que encontremos es un pulsador. En este momento está abierto. A la hora de que lo presionamos vamos a permitir que pase la señal para que pueda activar o alimentar lo que va a ser los componentes que representan nuestro circuito. Entonces sería la fuente, el paso a la fuente de alimentación. Por otra parte, tenemos, vamos a ver, 4 resistencias. R1, R2, R3, R4. R1 es de 10K, R2 es de 220 ohmios, R3 es de 220 ohmios y R4 es de 220 ohmios. Las resistencias de R2 a R4, cada uno tienen un LED, un verde, un rojo y otro rojo, ¿verdad? Si ustedes ven, se le llama D1, D2, D3, diodo LED. Entonces vamos a armar este ejercicio. Acá en cada uno de los ejercicios nos dice para qué se está simulando, ¿verdad? O cuál es la idea de realizar este diagrama. Eso ya ustedes van a tener a cargo. Yo les voy a explicar ahorita cómo armarlos y luego ustedes tienen que resolver el taller. La idea ahorita es cómo armar circuitos. Entonces vamos a regresar al Tinkercad y ahora bien, nosotros podemos utilizar acá una protoboard. Sí, creo que agregué 2. Acá está. Bien. Ok, podemos agregar la protoboard y vamos a agregar para iniciar vamos a agregar el pulsador. Busquemos acá. Acá tenemos push button, es un pulsador. Eso lo podemos colocar en algún lugar acá. Incluso en uno de estos puntos. ¿Sí? Y luego vamos a colocar las resistencias. ¿Sí? Necesitamos 4 resistencias. Si quieren, podemos ir colocando de una a una. ¿Sí? Veamos acá. Si queremos hacer espacio, podemos acá girar la resistencia. Está en la esquina superior izquierda. Rotar. Pueden rotar incluso la resistencia, ¿verdad? Para poder ir interpretando. Ahora bien, como podemos ver, tenemos conectada la resistencia que va continuo, es decir, tenemos conectado el pulsador, también tenemos conectado el pin 2, ¿sí? A la salida del pulsador, pero el pulsador está alimentado de 5 voltios. Entonces vamos a buscar acá los 5 voltios en nuestro Arduino y vamos a alimentarlo, ¿verdad? Podemos hacer lo siguiente, alimentar acá directamente, ¿sí? Toda la placa protoboard, o vamos directamente acá, ¿verdad? Eso es si nosotros queremos trabajar directamente desde la línea de alimentación positiva de toda la placa o la línea negativa. Pues si nosotros lo hacemos de esa manera, entonces alimentamos acá lo positivo y tomamos prácticamente la señal positiva desde acá de la alimentación en positivo hacia la entrada del pin, ¿sí? Entrada del pin de lo que sería nuestro pulsador. O sea, acá esto se conecta y envía acá la señal para ese punto donde se unen tanto la resistencia como la señal del pin 2.
Por otra parte, tenemos que la señal que se está relacionando con una resistencia de 10K. Entonces seleccionemos y coloquemos que la resistencia es de 10K. 10K ohmios. Vamos a agregar otra resistencia. Vamos a girar. ¿Sí? Ahora bien, veamos algo. Si ustedes recuerdan, antes de continuar acá, porque estamos trabajando en esta área, tenemos que puentear las protoboard. Es decir, si yo tengo todo esto alimentado de positivo, necesito alimentar positivo acá. ¿Sí? Mando la señal porque nuestra protoboard está dividido en dos segmentos y esta parte de acá pues corta lo que son las señales que están en cada línea en vertical. Entonces luego pasamos de señal negativa hacia el negativo del otro segmento. De esa manera ya estarían conectados, ¿verdad? Es decir, los 5 voltios llegan a este segmento y desde acá yo envío positivo, señal positiva a todo este segmento. Igual con el ground, lo que sería la puesta a tierra, negativo, envío a esta área del negativo. Entonces en el diagrama dice que cada resistencia va a lo que sería el ground. Ahora, el ground lo tenemos acá, podemos elegir cualquiera de los que están acá, elegimos uno y esto va a alimentar o va a mandar el puesto a tierra a toda la parte negativa de la placa y con esta señal se pasa para acá y tenemos ambas partes en negativo. La resistencia después de haber entrado la señal acá, si ven el diagrama, R1 que tiene 10K va conectado a lo que sería el ground o el negativo. Entonces vamos a conectar a negativo. Recuérdense que esta señal está toda ahora aquí, ¿verdad? Luego tenemos, ahora bien, ¿cómo colocamos? Ustedes se dan cuenta. Tenemos un diodo verde, que es el D1. Vamos a tomar un LED, un diodo LED, emisor de luz, ¿verdad? Y lo vamos a colocar por acá. Y tenemos que el diodo viene y recibe una señal de el pin 3 y es PWM, o sea, puede variar su voltaje, ¿verdad? Entonces lo alimentamos y luego lo que sería la salida va hacia la resistencia, por eso está acá directo a la resistencia, miren. D1 luego pasa a R2 y luego se va a tierra. El valor de esa resistencia es de 220 ohmios. Entonces le cambiamos acá el K ohmios por ohmios. ¿Ok? Entonces solo voy a subir la resistencia para poder hacer lo siguiente. Conectar la resistencia hacia tierra, ¿verdad? Luego tenemos el LED 2. Si se daban cuenta antes de avanzar, el ejercicio nos dice que este LED es de color verde. Entonces, coloquémosle green, verde, y agregamos otro LED para representar el del diagrama, que sería el D2. ¿Okay? Entonces, este es de color rojo y dice que su señal viene del pin 4, pin digital 4. Lo alimentamos. Este va conectado a una resistencia llamada R3 de 220 ohmios. Entonces, hacemos lo siguiente, colocamos 220 ohmios. También podemos hacer esto, miren, directamente dejarla en vertical
y acá de una vez utilizo la misma resistencia como conexión para ir al puesto a tierra. ¿Sí? 120 ohms. Luego nos dice que agreguemos otro LED, color rojo según el diagrama, y este recibe la señal desde el pin 5. El pin 5 es un PWM. Recibe su señal y utilizamos otra resistencia para poder llevarlo a tierra. Resistencia de 220 ohms. ¿De acuerdo? Entonces, en este punto ya nosotros tenemos armado lo que sería nuestro diagrama o nuestro circuito para el taller 2, ejercicio 1. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro cómo debe ir armado? Sí, básicamente podríamos hacer lo Sí. mismo con las demás resistencias, es decir, colocar las de las LEDs, así como la colocamos a tierra. Igual Exacto, puedes hacer lo mismo. igual el del pulsador también. El del pulsador, Ajá, no. El tiene pulsador que sí ser, no. No, porque el pulsador solo Este tiene que ser así. ya. Solamente estamos utilizando una patita para mandar las señales. ¿Ah? Este sí es como un componente que está recibiendo una señal. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿cuál es el objetivo de colocar acá las resistencias, jóvenes? Las resistencias nos ayudan a proteger nuestros circuitos, o sea, evita, o la idea es que evite la posibilidad de que se llegue a quemar uno de los LED. Pero recuérdense que los LED son de bajo voltaje, ¿verdad? Entonces nosotros a través de las resistencias, pues modulamos que esta baje, ¿verdad? Porque la resistencia es un objeto o componente electrónico que se opone al paso de la energía. Entonces, dependiendo de sus valores, este va a venir y va a proteger cada uno de los LED que mostramos acá. Y dependiendo, mientras más alto sea el valor, pues vamos a ver más débil la luz que va a generar lo que serían los LED, ¿verdad? Ok. Entonces, en este punto no está programado. Ustedes tienen que hacer lo que está en el taller. Entonces, vamos a ver ahora un RGB. Vamos a ver acá. Quiero ver dónde... Vamos a crear un nuevo circuito. Bien. Si bajamos acá, tenemos el LED RGB. El LED RGB significa Red, Green, Blue. O sea, en un solo LED podemos generar 3 colores de luz. Y este tiene 4 patitas. Tiene lo que representa, por ejemplo, el número 1, podemos verlo así, va a depender también del tipo de RGB, ¿verdad? Porque hay 2 tipos en el cual es alimentado ya sea por lo positivo o va conectado a tierra. Entonces va a depender. Entonces, si este fuera el caso, ¿verdad? Podemos representar acá el
este como el color verde. Esta patita sería el común entre todos, que puede ir a tierra o incluso puede ser alimentado con una entrada de voltaje de parte de la fuente. Y tenemos este de acá, que sería el color rojo, y este de acá, el color azul. Nosotros vamos a mandar valores a cada una de estas entradas, que son diferenciadores de voltaje, por medio del cual nosotros podemos producir diferentes tonalidades de color. Por eso se llama RGB. ¿De acuerdo? Entonces vamos a trabajar en el diagrama. Si lo vemos acá. Vamos acá. Ahora acá, si ustedes pueden ver, ¿sí? Igual tenemos alimentación de 5 voltios. Tenemos acá lo que representamos como RGB y está representado de que una de las patas del RGB va puesto a tierra. Pero a la hora que nosotros compremos uno de estos componentes, tenemos que asegurarnos qué tipo de componente es. Si el común va puesto a tierra o es el punto de alimentación, ¿verdad? Por otra parte, acá tenemos estas imágenes que representan fotorresistencias. Si se recuerdan estas fotorresistencias, o fotoceldas se le llaman también, son las que nos van a variar su valor de ohmiaje según nosotros acerquemos, por ejemplo, tapemos este componente, lo cual va a actuar sobre la oscuridad, o incluso también hay fotoceldas que actúan sobre la cantidad de luz que ellas perciben. Entonces, dependiendo de esto, se activa. De lo contrario, está inactivo, ¿verdad? En otros casos puede ser de que a la hora que uno los conecta, pues están inactivos y hasta que, por ejemplo, si fuera que se activa con la oscuridad, es decir, al haber oscuridad o meter el componente en algo oscuro, va a activar su oposición a lo que es el pase de corriente, ¿verdad? Y estos van conectados a ciertos pines junto con estos hacia ciertas resistencias. Entonces vamos a hacer. ¿Okay? Podemos trabajar nuevamente buscando nuestro Arduino. Porque agregué dos. Bueno. Agreguemos una protoboard. Y podemos buscar inmediatamente lo que serían las fotorresistencias. Serían estas de acá, fotoresistor. Son igual que las resistencias, no tienen polaridad, o sea, no importa si lo colocamos de una forma u otra, no tiene ni positivo ni negativo, no tiene un orden en que se pueda conectar. Entonces dice que vamos a alimentar lo que sería nuestra protoboard con 5 voltios. Tomemos entonces 5 voltios. Si quieren, tomémoslo acá, directo. Y si quieren, acá se alimenta toda esa línea. Entonces yo puedo hacer acá el puente. Positivo a positivo y ya alimenté este segmento. Está alimentado principalmente y luego este, ¿verdad? De aquí puedo yo tomar energía y cada vez que utilice de acá, pues voy a estar enviando señales, ¿verdad? A cada una de los segmentos de la placa. Y tenemos también puesto a tierra, entonces podemos tomar el ground y conectarlo acá. ¿Quieren? Cambiemos este color a rojo, el positivo a rojo.
¿sí? Y el verde sería el ground, el tierra. Entonces, hacemos la conexión acá para hacer el puente. ¿Sí? Una vez tenemos hecho esto, podemos colocar, tal cual vemos en el diagrama, tenemos 3 fotoceldas, ¿verdad? Vamos acá y coloquemos fotoceldas. No sé si lo podemos poner aquí. Incluso acá podrían estar bien. Y 3. Celda 1, 2 y 3. Estas las alimentamos, miren, con lo que sería el positivo. Si quieren, acá, voy a poner así. Podemos cambiar el color a rojo para llevar un estándar, ¿verdad? Dice que estas señales también van junto con las señales o pines analógicos, ¿verdad? ¿Sí? Podemos utilizar el pin analógico 0, ¿sí? Vamos a conectar acá. Aquí puedo hacer lo siguiente, miren. Conectar acá. Pero, ¿qué sucedió? Acá no hay un paso de energía. Acá está en corto. ¿Cómo puedo pasar la señal? Por medio de un cable. ¿Sí? Acá hice la conexión entre estos dos. ¿De acuerdo? Entonces, una vez pasó la señal acá, ya estoy uniendo las señales, ¿verdad? Voy a poner aquí siempre en rojo. ¿Ok? Entonces, pin analógico 0. Y dice que este va con una resistencia de 10K ohmios. Busquemos la resistencia. Que va puesto a tierra. Y este es de 10K ohmios. Y hacemos lo mismo con el resto de fotoceldas. Y colocamos nuestras resistencias de 10K ohmios. Y no lo conecto bien, ahí está. ¿Ok? Esta parte de acá es esto. Miren, esto es lo que hemos estado haciendo. Nos falta conectar lo que sería, si se dan cuenta, conectamos a 0. Tenemos el pin analógico 1 y el pin analógico 2. Entonces, pin analógico 1. ¿Sí? Pasa la señal, o sea, aquí envía la señal. Y el pin analógico 2. ¿Sí? Solo duda, acá tampoco pueden ver mi cursor. No, no se mira. No, tampoco se mira. Entonces, voy a resaltar para que vean. Okay, acá se resaltó como con un fondo azul, ¿verdad? El primer cable. Entonces, del positivo pasa a una parte de la fotocelda, ¿sí? La fotocelda recibe la señal en la terminal 1 y luego en la terminal 2 da su salida, la cual la recibe el cable rojo que agregamos
y lo envía al otro segmento de la protoboard. Y acá se une con la señal que va del pin analógico 0. Y luego esto mismo está conectado con la terminal, una de las terminales de la resistencia, ¿verdad? Acá dice terminal 2. Recuérdense que no importa el orden de la resistencia, ¿verdad? No tiene sentido o polaridad. Y el otro extremo va conectado hacia el puesto a tierra. Entonces, de positivo llegó hasta el negativo. Y eso mismo realizamos con cada una de las fotoceldas. Ahora, si continuamos con nuestro diagrama, vamos a realizar ahora este segmento en el cual estamos representando como si hubieran diferentes LEDs, ¿verdad? Esto de acá, lo que estamos resaltando, sería el LED RGB. Entonces, el LED RGB tiene un común, según el diagrama, este común es puesto a tierra. Entonces, vamos a guiarnos en este diagrama para conectar cada uno de las patitas, ¿verdad? De nuestro RGB, que representa cada uno de los una resistencia de 220 ohms. ¿Sí? Cada uno va con una resistencia de 220 ohms. Vamos a, entonces, busquemos nuestro RGB. Está acá. Entonces, se dan cuenta, se ve como si fuera transparente. ¿Sí? Entonces, las señales que van a recibirse de entrada son en las patitas, ¿verdad? Que tiene este RGB, pero hay uno que es el común, el cual va puesto a tierra. Entonces, comúnmente hay una patita de estos RGB que es la más larga. Y esa patita es la que representa el común. Entonces, vamos a armar el circuito. ¿Sí? Vamos a ver. Ok, en este caso, vemos que acá está, voy a acercar, miren. Acá está la parte que nosotros conocemos al tener esta forma en un LED, que significa que es la parte negativa, ¿verdad? En algunos casos así lo hemos visto. Entonces, comúnmente este va conectado a este punto. Miren. Dice cátodo y acá tienen los colores. Entonces, este va a representar, como dice cátodo sería, va conectado al negativo. Si dijera ánodo, iría conectado al positivo, es decir, a una fuente de alimentación, pero como es cátodo, tiene que ir al negativo. Entonces, conectémoslo. Ese, ya que lo identificamos, vamos a ir acá. A mí también no puedo mover esto. Voy a conectar aquí porque necesito mover la pantalla. Ahí está. Entonces, lo vamos a eliminar. Dijimos este de acá, ¿verdad? Va hacia el negativo. Vuelvo a acercar. Voy a mover. Quiero mover esto para acá. Así. Muy bien. Ahora, tendríamos que ver en nuestro ejercicio. ¿Sí?
El pin número, si vamos a nuestro código, lo voy a mostrar acá. ¿Sí? Acá tenemos el código. Acá incluso está una forma de representarlo también. Vamos aquí a piecito nosotros. Quiero que vean el código. Declaramos una variable constante del tipo entero, en el cual decimos el pin LED verde es el pin 9. El rojo es el pin 11 y el azul es el pin 10. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos va a servir para poder representarlo en este momento a la hora de hacer nuestro diagrama, ¿verdad? Ahora, por otra parte, tenemos los pines de entrada, que serían las señales analógicas, ¿verdad? Entonces, regresamos acá. ¿Sí? Tenemos las señales analógicas. A0, A1, A2 van a ir representados como señales analógicas y tenemos lo que sería el pin LED verde es el pin 9. Entonces, veamos aquí blue, green. Sería green es verde. Entonces, el 9, pin verde. Vamos a poner aquí. Luego, este de acá es el color azul. Y el azul va a ser el pin 10. Vamos a colocarle color aquí. Coloquémosle color blue. Y este de acá, el que nos queda sería el color rojo, ¿verdad? El rojo es el 11. Okay. Ahora. Rojo, red. Ahora, ¿por qué los estamos colocando en pines PWM? La idea es de que cambiemos, o sea, es decir, el LED RGB puede cambiar de colores, no solo rojo, verde y azul, sino que puede, según la intensidad de cada una de las entradas que le demos, por eso tenemos variación acá, PWM. Entonces, según el valor en bits que le mandemos, entonces podemos hacer de que se represente el color fucsia, según la intensidad que mandemos de cada una de las tonalidades de color. Pero recuérdese de que estos son en relación a colores luz, ¿verdad? Entonces podemos ver las diferentes tonalidades que se pueden formar. ¿Okay? Entonces, ¿cómo va nuestro diagrama? ¿Nos faltará algo? Ok. ¿Qué falta colocar acá? La resistencia. La resistencia Las de 220. Resistencias. resistencia de 220 ohmios, ¿verdad? Entonces, para proteger, colocamos resistencias. Ok. ¿Cómo vamos a colocarlas? Si no tenemos espacio, podemos hacer aquí incluso conexiones. Acuérdense que con esto yo alimento todo esto, ¿verdad? Entonces estoy conectando de aquí, envío la señal y protejo con resistencia. Resistor. ¿Sí? 220 ohmios, ¿verdad? Y hacemos lo mismo con el resto de pines del RGB. 220 ohmios y 220 ohmios. ¿Correcto? Pues ya con eso ustedes tendrían que asignarle o copiar el código, ¿verdad?
y ver los resultados que se tienen con el EPGB. Pues con esta inducción ustedes pueden continuar con los demás ejercicios. Cualquier duda me pueden escribir para poder resolverlas. Y recuerden ir guardando los códigos en una carpeta que es la que van a subir como evidencia de que realizaron los ejercicios. De esa manera ya después ustedes fácilmente en clase, cuando ya estemos presencial, podemos hacer pruebas de los códigos, ¿verdad? ¿Alguna duda? No, no, ingeniero. Está fácil, ¿verdad? Sí, Los- solo sería entonces pasar lo que estamos haciendo ahorita, al taller número 2, a este tipo de imagen, por así decirlo, de esquema, tomarle screenshot, Exacto. así como lo mandamos la vez pasada, ¿verdad? Exacto, y el código lo copian acá, ¿verdad? En el tipo de texto. ¿Sí? Ajá, y el Entonces, y código lo aquí se configura. descargamos. Lo descargan en este pin, ¿verdad? El de que dice Download Code, porque es el que es compatible con la herramienta de Arduino oficial. Ah, ya. Y ese lo adjuntamos con cada una de los Exacto. ejercicios, ¿verdad? O sea, estos códigos que descarguen lo que van a hacer es encriptarlos en una sola carpeta y ahí en esa carpeta que van a encriptar adjuntan el Word. Ah, ya.